ella hace un parate y como que no le gustó nada. Para ver lo que van a hacer los macrológicos, nos van a informar previamente a nosotros. Voy a... Hola. A ver, ahora probando. Hola, Hola, ¿qué buenas tal? noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Porque la otra vez no se escucha. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo van con la materia? Todavía están entrando en confianza. Está bien. Leyendo Encima, casi todos los días un poquito, porque entonces, bastante, pero bueno, como para ir más o menos teniendo todo el día. y las otras también. Y sí, eso es lo ideal, ir Claro. leyendo todos los días un poquito. Por lo menos el código, para que después, cuando tengan que repasar, sea más sencillo la incorporación del conocimiento. Bueno, son 8:14. Vayan poniendo, por favor, en el chat el apellido y el nombre, así yo copio, o presente pongan porque me salen en el chat todos los que están. Viviana Caparelli, Lucía Servic, Nazaret Jiménez, bien, todos. Exacto. Así ya copio todo de ahí y listo. Bueno, estoy hablando con los docentes de la cátedra. Por acá. Perfecto. Para ver cómo iban con la cruzada, ya vieron los puntos 1, 2 y el 3 lo vieron ayer con el doctor Gropo, que no alcanzó a dar el punto 4, que tenía que ver con notificaciones electrónicas y presentaciones electrónicas, sino que eso me lo pasó a mí. Hoy van a ver el punto 1 y 2 conmigo. El 1 tiene un tema largo, no es difícil, largo, que es notificaciones. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar hoy hablando de, actos procesales, vamos a pasar a plazos, y después retomamos notificaciones, porque yo no creo que termine hoy notificaciones, pero lo que vamos a hacer es notificaciones, la voy a retomar el día lunes, ¿tá? Que es el día del práctico, y vamos a hacer la parte, vamos a concluir ahí notificaciones, y a continuación la doctora Rieta les va a dar un práctico y también les va a enseñar a cómo se hace una cédula y todo eso. Entonces ustedes conectan esa clase con el práctico y les va a venir bien. Bien, bueno, a ver, vamos a pensarnos un poquitito. Conmigo van a ver actos procesales, concepto y contenidos. Yo le agregué ahí un puntito que es clasificación. Ustedes vieron ya actos procesales en elementos de la actuación profesional, ¿no es cierto? Calculo que sí, que lo habrán visto. ¿Se acuerdan algo de eso? Más o menos. Bien. Lo primero que vamos a hacer, yo les voy a decir cuál es el marco doctrinario que sigo y cuál es el marco normativo que ustedes además tienen que seguir para que sepan que todo lo que se va a dar está ahí, ¿está?
En cuanto a la bibliografía, por este tema pueden seguir Palacio, pueden seguir Bacre, Aldo Bacre, pueden seguir Fenoquieto, Arasi, Falcón, el que ustedes quieran, Leguizamón, con el Tratado de Derecho Procesal, son 3 tomos, el que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema. Las clasificaciones son diferentes de acuerdo de los actos jurídicos procesales, de acuerdo a quién lo lean. Yo la clasificación que les voy a dar es la que hace Palacio, que tiene un criterio objetivo y de acuerdo a la finalidad, ¿no? Él ve al proceso como esta secuencia de actos procesales, entonces los divide en las 3 etapas del proceso, que es iniciación, desarrollo y conclusión. Si ustedes leen Aldo Bacre, que sigue a Couture, van a ver que la clasificación que hace él tiene que ver con los actos que realizan los sujetos de los actos procesales, ya sea las partes, el órgano jurisdiccional o los terceros. Así que bueno, cualquiera que me digan ustedes está bien porque no define nada. Eso no define nada. Acá sí va a haber preguntas de examen que yo les voy a hacer hincapié, chicos, presten atención a esto, para que ustedes ya sepan qué es lo que se les puede llegar a tomar o lo que tienen que hacer, afinar un poquito la lectura. Bien, ese es el marco doctrinario. Palacio, Falcón, Leguizamón, Aldo Bacre, Maurino, lo que quieran ustedes. Marco normativo. Marco normativo. Los elementos de los actos procesales, vamos a ver ahora en un ratito, que son los sujetos, el objeto y la actividad. Y la actividad se refiere a las dimensiones de lugar, tiempo y forma. ¿Está? En lo que es tiempo, ahí pongan plazo. Yo ahora se los voy a ir explicando. ¿Por qué les digo esto? Porque el marco normativo es artículo 152 a 159, plazos procesales, lo que son actos de comunicación, en este caso notificaciones, vamos a ver artículos 133 a 149, vamos a ver la acordada 3397 del 08, que la van a volver a ver cuando vean traslado de la demanda. Vamos a ver acordada 3845 del 17, que tiene que ver con las notificaciones electrónicas. Acordada 3991, que se implementa el año pasado y este año, que tiene que ver con la resolución autonotificable, que es una modificación a la acordada 3845, y la acordada 3997, que establece a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Yo lo primero que les voy a decir es lo que dice el código. Doctor, se corta, me dice Romina. ¿Todo se le corta? No. ¿Sí? Sí, a mí sí. Un Sí. poquito, sí, no mucho. Sí, pero un poco se escucha entrecortado. Entrecortado un poco. Bueno, vamos a seguir. Yo voy a tratar de seguir lo más lento posible, así. Eso puede ser por las conexiones, o eso ya nos excede, me parece. Se corta y se La escucha otra vez- robotizado. Profe, ¿puede poner por Sí, soy yo que soy medio robot. Sí, no hay problema. Yo seguramente capaz que esto se lo subo al Classroom, así a ustedes les queda fijo. La vez pasada, ¿me escuchaban cortado o me escuchaban bien, normal? No, bien, escuchaba normal. creo que Sí, bien. se escuchaba bien. Porque capaz que es la máquina. Se escuchaba bien. Yo tengo acá una máquina y cuando esta me falló, fui a la otra, que la usa mi señora, y que de última se la pido prestada, pero más adelante. Bueno, voy a seguir con esta máquina. Les decía, notificaciones del Código Procesal, vamos a ver artículos 133 a 149.
Vamos a ver la acordada 3397 del 08. Vamos a ver la acordada 3845 del 17, la 3991 del 20 y la 3997 del 20. Esto que yo les digo les va a servir para también cuando vean traslado de la demanda. Porque justamente la última que les dije es la que establece, con todo este tema de la pandemia, se hace todo electrónico. Entonces la que establece cómo se da traslado de las copias, ya sea en código QR o con un link, o que se accede a la mesa de entradas, etc. Para evitar el tema del papel y demás por el tema de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el código dice una cosa. Desde hace 4 o 5 años, un poquito más, como quisieron aplicar la tecnología al proceso, con un montón de acordadas, se empezaron a modificar algunas cosas del código sin derogar el código. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar todo esto y facilitar que todo sea electrónico. ¿Está? Entonces, si yo les explico, no, porque esto, porque lo de ahora va a ser una ensalada de frutas. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a arrancar por explicarles lo que dice el código, después vamos a ir viendo lo que hicieron las modificaciones a partir del año 2010 y las acordadas, y vemos cómo es actualmente. Así ustedes saben cuál fue el camino. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se entiende el marco normativo y demás? Sí, bárbaro. Bien, perfecto. Bien. ¿Cómo sigo? ¿Entrecortado? Yo escucho bien, yo desde el inicio estoy escuchando Bien, bien. bien, Sí, bien. yo sigo escuchando entrecortado. Bueno. ¿Y ustedes cuando escuchan las repeticiones por YouTube, porque si esto se graba, ¿se escucha bien o también se escucha cortado? Depende de quién sea que está grabando, me parece. Si está grabando usted, se va a escuchar bien. Bien. Sí, no sé quién está grabando. Acá dice grabando, pero yo, la verdad. Bueno, continuamos. Primer punto, bolilla 2, actos procesales, contenido, y yo le agregaría elementos y clasificación. Contenido hace referencia a elementos, pero no se habla de la clasificación. Esto es un poquito un repaso de lo que ustedes conocen de elementos de la actuación profesional. Cuando ustedes arranquen a estudiar actos procesales, el concepto, van a tener que arrancar sí o sí por acto jurídico, el concepto de acto jurídico. Y para eso van a tener que ir al Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 259 dice que acto jurídico es el acto jurídico es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El acto procesal, jurídico procesal, es una especie del acto jurídico. ¿Y cómo lo define la doctrina? Yo en esto lo sigo a Leguizamón, y me parece que es bastante claro en la definición, que entiende por acto procesal a todo acto jurídico realizado por las partes, si es jurídico es voluntario lícito, realizado por las partes, los agentes de la jurisdicción, estamos hablando del órgano jurisdiccional, auxiliares o demás, y aún los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. ¿Se entendió? Ustedes la primera diferenciación que van a hacer es de acto procesal, que es esto que les dije yo, es un acto jurídico, por lo tanto es voluntario, ilícito, del hecho procesal, que es una circunstancia en donde no hay voluntad, por ejemplo, la muerte o incapacidad de una de las partes. ¿Cuáles son los elementos
del acto procesal. Los elementos del acto procesal son los sujetos, el objeto y la actividad. Los sujetos hacen referencia a de quiénes emanan estos actos procesales. Y estos actos procesales pueden emanar de las partes del órgano jurisdiccional, es decir, del actor, del demandado, del juez, de auxiliares, por ejemplo, peritos, o de terceros, que estos terceros pueden estar ligados todos están ligados al proceso, pero algunos tienen algún interés y otros solamente un tercero. Por ejemplo, la declaración de un testigo. Es un acto procesal de un tercero que sin perjuicio de estar ligado al proceso, no es que tiene un interés. O puede ser de un tercero voluntario. Ustedes van a ver mañana, cuando vean el punto 1 de la bolilla 3, intervención de terceros. A veces en un proceso interviene un tercero porque tiene un interés o lo hace de manera obligada. Bueno, también realiza actos procesales. Sujetos. El segundo es objeto. ¿Cuál es el objeto de los actos procesales? Y el objeto de los actos procesales es la materia sobre la cual recae, que puede ser una cosa, si hay lo que se pretende es una sentencia de condena, puede ser una persona, si lo que se pretende es una determinación de incapacidad, por ejemplo, o de capacidad. Ese objeto debe ser idóneo y jurídicamente posible. Idóneo para lograr la finalidad pretendida, ¿no es cierto? Y el tercer elemento a tener en cuenta es la actividad. Y cuando se habla de actividad, se habla a estas tres dimensiones: lugar, tiempo y forma. Es decir, lugar de los actos procesales, y ustedes tienen que responder una pregunta, que es ¿dónde? ¿Dónde se llevan a cabo los actos procesales? Tiempo de los actos procesales, y la pregunta es ¿cuándo? Y forma de los actos procesales, y la pregunta es ¿cómo? ¿Está? Clasificación de los actos procesales. Y acá yo les sugiero, porque a veces las clasificaciones que hagan un cuadrito. Creo que Palacio tiene un cuadrito, todos los que vean ustedes van a tener un cuadrito explicando. Palacio lo que hace es seguir un criterio objetivo, es decir, para él el proceso es una secuencia de actos procesales. Entonces hay tres etapas fundamentales para él, ¿no? Que es el inicio, el desarrollo y la conclusión. Entonces, la primera división que hace es inicio, desarrollo, conclusión. El inicio lo clasifica como ese acto de iniciación del proceso. ¿Cuál es el acto por excelencia de iniciación del proceso? La demanda. La demanda. ¿No? La demanda, exactamente. Él hace referencia, y acá yo les voy a hacer una observación, de que excepcionalmente cabe la posibilidad de realizarlo a través de unas diligencias preliminares de manera anticipada a la demanda. Es decir, ustedes van a ver, que lo van a ver conmigo también, que el capítulo de demanda arranca del 330 en adelante. Del 323 al 329 se desarrollan las diligencias preliminares. ¿Qué significa? Que son las diligencias que se pueden hacer de manera previa a la demanda, que pueden ser diligencias preliminares propiamente dicha o prueba anticipada. ¿Está? Ese capítulo trata de esos temas. Él dice que excepcionalmente el acto de iniciación puede ser eso. Yo creo que no. A ver, yo no le puedo atar un cordón a Palacio, pero ¿por qué digo que no? Porque la diligencia preliminar, cuando estamos en una diligencia preliminar no estamos hablando de un proceso, sino de una etapa previa al
proceso, porque el proceso sirve para resolver conflictos intersubjetivos, ¿no es cierto? Hay un problema y se utiliza el proceso. El primer acto, el que abre la instancia, es la demanda, y el que la concluye, en principio, de manera natural, es la sentencia definitiva. Entonces, para mí, el acto de iniciación de ese proceso es la demanda. ¿Pero qué dice Palacio? Estamos hablando de actos procesales. Si estamos hablando de actos procesales, esos actos procesales se pueden dar de manera anteriores al proceso, por ejemplo, las diligencias preliminares. Pero ya no estaríamos en un acto de iniciación del proceso. ¿Se entendió lo que quise decir? Bien. Dijimos, yo agarraría una hoja en blanco. Agarraría una hoja en blanco. Acá, no sé si tú agarraría una hojita en blanco, así, acá. Yo después les voy a subir un presi, que es el que sube la doctora Rieta, que es bastante explicativo. Y acá haría este cuadrito sinóptico que les dije recién. Acto de iniciación, acto procesal por excelencia, demanda. Actos de desarrollo, como segundo, y actos de conclusión. El acto de desarrollo, a la vez, se subclasifica en actos de instrucción y actos de dirección. Vamos por partes. Acto de organización es el que se inicia el proceso. Demanda. Actos de desarrollo es el que lleva el trámite. Un segundito, Es el que lleva el trámite desde el acto de iniciación hasta el acto de conclusión. Todo ese trayecto se realiza a través de actos de desarrollo. ¿Está? Esos actos de desarrollo se subclasifican en actos de instrucción y actos de dirección. Los actos de instrucción, aquí las partes lo que tratan de hacer es agregar el material que va a tener que ser resuelto en la sentencia definitiva, o sobre el que versa la sentencia definitiva, y hay dos actividades a desarrollar ahí, que es las alegaciones de los hechos y establecer el derecho que las partes solicitan, como asimismo los actos tendientes a probar que los hechos alegados por mí ocurrieron como yo dije que ocurrieron, y estamos hablando de la prueba. Entonces, acto de desarrollo, ya lo silencié. No, Carolina 4, bueno. Acto de desarrollo, hay una subclasificación, acto de instrucción, acto de dirección. El acto de instrucción se subdivide a la vez en dos, que es los de alegación y los de prueba, y los de dirección se subdividen en cuatro, que son los de ordenación, los de transmisión, los de documentación y los cautelares. Y a la vez los de ordenación se clasifican en tres. Ya sé que parece un chino, pero cuando lo lean me lo van a entender. Los de ordenación se subclasifican en impulso, resolución e impugnación. ¿Está? Entonces, de esta primera clasificación que dijimos, iniciación, desarrollo y conclusión, el del medio es el que se abre en un montón de subclasificaciones. Entonces, el del desarrollo, dijimos, lleva la causa, el trámite, el expediente, el proceso, del primero, que es iniciación, hacia el último. Es decir, es el que empuja el proceso para adelante. Entonces, todos los actos procesales tendientes a eso van a estar ahí. Por eso, el de desarrollo, tenés acto de instrucción, dijimos recién, donde las partes dicen cuáles son los hechos. Por ejemplo, ¿qué acto de instrucción podría ser por excelencia? Y son dos. Cuando las partes alegan, por ejemplo,
la contestación de demanda, es un acto procesal, de instrucción, donde el demandado alega los hechos, y después toda la etapa probatoria, en donde las partes tienden a probar que los hechos alegados por ellas en los escritos constitutivos del proceso fueron así. Y los actos, dijimos, ese es actos de instrucción, actos de dirección. Los actos de dirección, que se subclasificaban en 4, están los de ordenación, que son los que encausan el proceso. Es decir, el proceso va de acá hasta acá, tiene que ir avanzando, pero de manera ordenada, encausada, y a través de impulso. Por eso se subdivide ese en impulso, actos de impulso, de resolución y de impugnación. ¿Por qué? Porque hay actos procesales que te llevan de una etapa a la otra. Si yo, por ejemplo, tengo un acto procesal, demanda, otro acto procesal, contestación de demanda, donde hay hechos controvertidos, el juez va a abrir la causa prueba. Yo pido, por el principio dispositivo, se abra la causa prueba ante la existencia de hechos conducentes y controvertidos, y el juez resuelve. Bueno, ese pedido de pasar de una etapa a la otra es impulso. Y el juez que resuelve, la petición formulada por mí, es resolutivo. Y también están los actos de impugnación, a fin de que esa resolución del juez sea cambiada por otra. Y ahí entran los recursos o las nulidades. Insisto, es solamente una estructura para recordar cómo se dividen estos actos procesales. Es más difícil explicarlo que leerlo. Cuando lo lean les va a ser más sencillo. Va de nuevo. Iniciación, desarrollo, conclusión, desarrollo, instrucción, dirección. El de dirección, dijimos, ordenación con impulso, resolución, impugnación. Transmisión, que son los actos de comunicación, y ahí están las notificaciones, que es poner en conocimiento de otro algo, ya sea a través de traslados o de notificaciones. Ya lo vamos a ver. Actos de documentación, que es el armado del expediente. Ahora está el expediente electrónico, ¿no? Pero nosotros tenemos el armado del expediente que lo van ordenando en el juzgado. Abren con la carátula, con toda la documentación que se adjunta, con los escritos que adjuntan las partes. Eso es un acto de documentación. Pero también, por ejemplo, si hay una declaración testimonial de un testigo, cuando se le abre el acta, es un acto de documentación. Si yo pido un testimonio de una sentencia, es un acto de documentación. Esos son actos de documentación y están dentro del desarrollo o los actos de desarrollo. Y los últimos de esos actos son las cautelares. Los actos procesales cautelares que tienden a qué? ¿A qué tienden? A asegurar, ¿no?, lo que va a ser la sentencia, porque hay algo que pareciera que yo voy a tener razón. Por eso, de manera preventiva, se ordenan cautelares. Y el tercer grupo, dijimos, inicio, desarrollo, con toda esta subclasificación que vimos recién, que es así como un chorizo que sale para adelante, pero es cuestión de ordenarlo, y el de conclusión. ¿Cuál sería el de conclusión? Si el de iniciación es la demanda, el de conclusión, el de iniciación es la demanda, el de desarrollo son todos esos actos procesales que surgen desde el inicio y que terminan en la conclusión, todo lo que pasa en el proceso. ¿Cuál sería el de conclusión? En principio, la sentencia. Correcto, Romina, la sentencia. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los supuestos. Ese es uno de los supuestos. Las sentencias definitivas. Las sentencias definitivas que deberían ser complementadas con los actos procesales que se dan en la etapa de ejecución de sentencia en caso de que no se cumpla con la sentencia. ¿Está? Entonces, los actos de conclusión tenemos por excelencia la sentencia, y al lado le ponemos más actos, etapas de ejecución de sentencia. Y por el otro tenemos los modos anormales de finalización del proceso. Correcto, Mónica, las sentencias definitivas son las que concluyen el proceso. Es el modo normal de finalización de un proceso.
pero tenemos un modo anormal de finalización del proceso, y que puede ser depender de la voluntad de las partes, allanamiento, desistimiento, ustedes lo van a ver en la bolilla 9, transacción, conciliación, o de una circunstancia, por ejemplo, el transcurso del tiempo y se da en la caducidad. ¿Se entendió? Entonces, primer foto, grande, hacemos los 3. Inicio, demanda, desarrollo, todos aquellos actos que pasan desde la interposición de la demanda hasta la sentencia. Y el último ponemos sentencia. ¿Está? Ya tenemos el inicio y el final, sentencia, más actos de ejecución de sentencia, o abajo también ponen modos anormales de finalización del proceso. Bien. En el medio están los de desarrollo con todo el chorizo que yo les dije. ¿Está? Bien. A ver por dónde voy. Concepto, contenidos y clasificación. Después dice lugar de los actos procesales. Bien, yo voy a saltar todo eso. Vamos a decir lo siguiente. Recuerden cuando les dije actividad. Los elementos de los actos procesales son los sujetos, el objeto y la actividad. Y la actividad son 3 dimensiones. Tiempo de los actos procesales, forma de los actos procesales, lugar de los actos procesales. Lugar de los actos procesales, que es el puntito este, yo solamente les voy a decir que hace referencia al lugar espacial donde se deben desarrollar los actos procesales. En principio, la regla general es que las partes y el órgano jurisdiccional desarrollan o hacen sus actos procesales en la sede del juzgado. En principio. Ahora, puede haber actos procesales que se tengan que desarrollar fuera de la sede del juzgado. ¿Qué actos procesales serían? Por ejemplo, un testigo que está incapacitado de concurrir por una cuestión que está enfermo. Por ejemplo, el medio probatorio, reconocimiento judicial, en donde se va a tomar, se va a ver, por ejemplo, el estado en que se encuentra una casa. Los actos que realizan los oficiales notificadores, cuando van a notificar una resolución, o los oficiales de justicia cuando van con un mandamiento, o un perito cuando fija una fecha de pericia y va a realizar la pericia, por ejemplo, si son una pericia que se tiene que realizar en una unidad funcional, en un departamento. Fíjese que la regla es, los actos procesales los desarrollamos en la sede de juzgado, pero hay algunos que tienen que ser fuera, con algunos ejemplos que les di. Acá cuando ustedes vean lugar de los actos procesales, en algún punto van a ver que dice domicilio. Ustedes lo que van a hacer es grabar mentalmente domicilio y lo vamos a ver la clase que viene del lunes, no, del jueves, cuando veamos demanda, porque ahí vemos el tema de domicilio. ¿Está? Bien. Tiempo de los actos procesales y forma de los actos procesales. La forma lo vamos a ver también el jueves que viene, que tocamos dentro del escrito de demanda, forma, con todas las acordadas que hay. Así que solamente hoy vamos a ver actos procesales, lugar lo menciono así por arriba, tiempo de los actos procesales, punto 2, que tiene que ver con los plazos, y notificaciones. Bien. Vamos a pasar, dijimos, actos procesales, concepto, elemento, sujeto, objeto, actividad, dentro de la actividad, lugar, que recién nos mencionamos, forma, que recién nos mencionamos, pero lo vamos a tratar ambos la semana que viene, y el tiempo, es decir, los plazos. Y para eso vamos a pasar al punto 2, que habla de el tiempo de los actos procesales. Luego de dar este punto 2, vamos a retomar la mitad del punto 1, que es notificaciones. El tiempo de los actos procesales. Y ustedes van a ver que dicen días y horas hábiles, concepto, habilitación de días y horas, plazos, concepto, ampliación, clases legales, convencionales, judiciales, perentorios, prorrogables, etc. Ustedes pongan con lápiz al lado artículo 152, 159 del CPC. Porque ahí establece cuáles son las reglas generales y las excepciones en cuanto al tiempo de los actos procesales. En principio,
los actos procesales se desarrollan en los días y horas hábiles. Vamos primero a ver cuáles son los días hábiles. Fuera de jurisdicción, domicilio. Después eso lo vamos a ver después, Romino. Vamos a ver cuáles son los días hábiles. Y eso lo establece el artículo 152, y van a ver que dice que son días hábiles todos los días del año, con las excepciones, y empieza a enumerar cuáles son las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que transforman a ese día inhábil en inhábil? Serían los fines de semana, los feriados, los asuetos cuando hay suspensión de plazo, y la feria judicial. Fíjense, ya tenemos cuáles son los días hábiles. ¿Tá? Dice, artículo 152, las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de las fiestas aceptadas por nación, lo provisto por provincia también, los que establezca especialmente el Poder Ejecutivo, y los comprendidos en la feria judicial. La feria judicial es enero, la feria de enero, del 1 de enero al 31 de julio, al 31 de enero, y la de julio, que eso año a año lo establece de qué día la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de una acordada, pero son 15 días en julio y todo el mes de enero. Eso es la feria. La Suprema Corte podrá, por vía de superintendencia, y cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija, disponer asuetos judiciales durante los cuales no correrán los plazos. Los asuetos judiciales últimamente se han establecido por la pandemia, por ejemplo. El otro día declararon asueto un par de días porque se cayó el sistema y no podíamos hacer las presentaciones electrónicas ante los tribunales, entonces como si estuviesen cerrados los tribunales porque no podíamos mandar los escritos. Y también en una época, no hace muchos años, se establecieron asuetos cuando hubo un prolongado paro de tribunales, en donde los empleados no iban a prestar, los empleados judiciales no iban a prestar tareas. Entonces se dificultaba la actividad del abogado. Y la Corte decretaba día tras día la suspensión de plazos procesales. En principio dijimos todos los días del año, con las excepciones que les mencioné recién, que se pueden llegar a resumir en las que les dije. ¿En qué horario? Porque son días y horas hábiles. Los días ya los vimos. Bueno, ¿y cuáles son las horas? Y las horas depende dónde se tenga, qué tipo de acto procesal se tenga que realizar y dónde. ¿Por qué les digo esto? Porque si son actos procesales que deben realizarse en la sede del juzgado, el horario es el horario de tribunales, de 8 a 2 de la tarde, que ese lo establece la Corte. Hace años atrás era de 7:30 a 1:30 de la tarde. Que ese es el horario de los federales. En la justicia federal, que no rige esto porque ellos se manejan por las disposiciones de la Corte, de Suprema de Justicia de la Nación, tiene un horario diferente. En Provincia de Buenos Aires, de 8 a 2 de la tarde. Para los actos procesales que deban desarrollarse en la sede del órgano jurisdiccional. Pero hay otros actos que tienen que desarrollarse o pueden desarrollarse fuera de la sede del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si hay que realizar un desalojo, si hay que notificar, por ejemplo, si hay que notificar, si hay que llevar a cabo algún tipo de reconocimiento judicial o audiencia fuera del horario. Fíjense que el tercer párrafo del artículo 152 dice, son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Suprema Corte para el funcionamiento de los tribunales. Pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deban practicar fuera de las oficinas, son horas hábiles las que median entre las 7 y las 20 horas. ¿Y por qué ponen horas hábiles y días hábiles? Por el apercibimiento que tienen en el párrafo primero del 152, que si se practican
fuera de ese horario, dice pena de nulidad. El último párrafo dice, para la celebración de audiencias de prueba, la Suprema Corte podrá declarar horas hábiles para tribunales y cámaras cuando las circunstancias así lo exigieren, que mediar entre las 7 y las 17 o entre las 9 y las 19, depende del horario matutino o vespertino. El 154 habla de la habilitación. El 153 habla de habilitación expresa y el 154 habla de habilitación tácita. ¿Qué significa? El 152 les dije recién, muchachos, hagan lo que tengan que hacer en estos días y en este horario. Y para ver qué día y qué horario, ya les dije, se tienen que estar a qué tipo de acto procesal deben realizar. Ahora bien, yo capaz que quiero que se habiliten días inhábiles. Que se habiliten días inhábiles para que se practique un acto procesal con urgencia, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Natalia González es abogada del Banco Provincia y tiene una ejecución de pagaré y por ese pagaré trajo embargo sobre una propiedad. Ese embargo tiene un plazo de 5 años de vencimiento en el registro de la propiedad. Y se da cuenta que dentro de un mes se le vence. Entonces solicita la reinscripción. El acto procesal es solicitar la reinscripción de la medida cautelar. Pero sabe que no va a llegar entre los tiempos de la pandemia. Entonces, ¿qué pide? La habilitación de días y horas inhábiles a través del 153, que la faculta para hacer ese pedido de habilitación expresa. Nosotros pedimos la habilitación de días y horas inhábiles cuando queremos que las cosas sean rápidas. Y es así cuando hay temas de urgencia. Esta restricción de la medida cautelar es un supuesto. Dice el 153, a petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces y originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución solo podrá recurrirse por reposición siempre que aquella fuere denegatoria. Incurrirá en falta grave el juez que las denegare, ¿no? O que reiteradamente no adopte las medidas que le solicita. El 154 habla de una habilitación tácita, es decir, no es necesario que lo pidan las partes porque se sobreentiende. Y fíjense que dice, la diligencia iniciada en día y hora hábil podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete habilitación. Si no pudiera terminarse en el día, continuará el día siguiente de hábil a la hora en que el mismo acto establezca el juez o el tribunal. Eso a veces pasa con las audiencias. Llegan a las 2 de la tarde y si estás en el medio de una audiencia, ¿qué decís? Bueno, muchachos, hasta acá llegamos, mañana seguimos con el tema de este testigo, el otro testigo. No, el tribunal lo que puede es, a través de esta habilitación tácita, continuar. El otro día me pasó en una audiencia de vista de causa en el laboral, tuvieron como 4 horas. Les llevó toda la mañana una audiencia, porque primero no lograron la negociación en la conciliación, y después se les hizo largo por el tema de los testigos y demás. Pero, es decir, se inició en tiempo y día hábil, y terminó en tiempo inhábil, porque terminó como a las 3 de la tarde. 2:30, por ahí. ¿Se entiende el supuesto de habilitación tácita? Es decir, la posibilidad de habilitar tiempo inhábil para que se lleve a cabo un acto procesal sin que por ello se declare la nulidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Más o menos? Bien. ¿Qué se entiende por plazo? Porque acá tenemos en el programa que dice días y horas inhábiles, concepto, habilitación de días y horas inhábiles, plazo, concepto, ampliación. ¿Qué se entiende por plazo? Ustedes, si me tienen que definir plazo, por ejemplo, Martín Ortiz, si yo
te tengo que pedir que me definas plazo, ¿cómo me lo definirías? Es el tiempo en el que tengo que cumplir con algo, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Con la realización de algo, ¿no? Hacer, no hacer, es decir, el tiempo en el cual yo debo cumplir con esa actividad. Y Camila Montenegro, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo... Es decir, si yo te digo, a ver, Camila, ¿con qué principio procesal relacionarías este tema de los plazos? ¿Vos qué me dirías? Con la Eh, definición que dio Martín, ¿no? De que hacer algo en el transcurso del tiempo que me dice. el de preclusión. El de preclusión, exactamente, el de preclusión. Perentorio, no perentorio, el de preclusión, correcto. Si vos no haces el acto procesal o la actividad dentro del plazo establecido, no podés ejercer esa facultad con posterioridad. Entonces, dijimos que el plazo, Palacio lo define como el lapso en el cual hay que cumplir cada acto procesal. ¿Está? Y hay una división que empiezan a hacerse, o una clasificación de los plazos. Y la primera es legales, judiciales y convencionales. Legales. Es el plazo de donde vendría. ¿Quién lo establecería? La ley. Es decir, que hay que realizar el acto procesal dentro del plazo establecido por la ley. Por ejemplo, contestar la demanda en un daños y perjuicios proveniente de un accidente de tránsito que tramita por las normas del proceso sumario en el plazo de 10 días hábiles con posterioridad al día de la notificación. Si es un proceso ordinario, serán 15. Si ustedes fueron notificados de una demanda que tramita por las normas del proceso de conocimiento ordinario y quieren oponer una excepción o alguna de las excepciones, tendrán 10 días. ¿Está? Entonces, ese plazo lo establece la ley. En los judiciales, el plazo no lo establece la ley, sino que lo designa el juez. El juez es el que establece el plazo. Y se ven esos supuestos de plazo, por ejemplo, con el tema probatorio. Si ustedes se ponen a leer el artículo 365, el 487 o el 496, inciso 2 del Código Procesal, van a ver que el plazo de prueba lo fija el juez. Y ustedes cuando lean en los expedientes van a ver que el plazo probatorio es de tanto, que no podrá ser o excederse de la cantidad de tantos días. Por ejemplo, en el proceso ordinario, el plazo probatorio lo fija el juez, el cual no podrá excederse de 40 días. En estos tres supuestos, de estos tres tipos de procesos de conocimiento, el código establece un supuesto de plazo judicial. Yo todo lo que les digo, ahora está todo atravesado por la tecnología y por el protocolo de justicia 2020. Pero esto es letra de la ley, que no fue modificada, ni fue derogada. ¿Está? Y después están los plazos convencionales. Los plazos convencionales tienen que ver con los acuerdos de parte. Uno de los supuestos que establece un plazo convencional es el... Fíjense el artículo 157, que habla de suspensión y abreviación convencional. Dice que los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor a 20 días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito, es decir, la posibilidad de que las partes combinen o convengan el plazo dentro del cual se debe realizar el acto procesal, aún con la suspensión. Es muy posible que ustedes el día de mañana, cuando estén ejerciendo la profesión, algún colega lo llame diciendo, por favor, suspendamos el plazo para contestar demanda por 3 días porque no llego, dale, haceme la gauchada. Y ustedes deberán analizar si al colega le dan esos 3 días de changüí o no. Cualquier
prórroga superior a 20 días necesitan la conformidad de los mandantes. Yo una vez, un colega me solicitó eso por 2 días y le dije que sí, que le firmaba la suspensión, pensando que se iba a presentar y me iba a decir, tenés razón, me puso excepciones, me jugó una mala pasada. Pero eso fue en el escrito de contestación, después se hizo lo que tenía que hacer para arreglar el tema. Pero bueno, acá tienen un supuesto de un plazo convencional. Otra de las divisiones que trae es el tema de plazo perentorio. Y para eso debemos estar en lo que establece el artículo 155. El artículo 155 establece que los plazos legales y judiciales, los legales y los judiciales, son perentorios, salvo acuerdo de partes establecido por escrito en un expediente con relación a actos procesales específicamente determinados. ¿Qué significa que son perentorios? Que vencido ese plazo, automáticamente se pierde la facultad para realizar, la parte pierde la facultad para realizar ese acto fuera de ese plazo. Y acá voy a poner un paréntesis que tiene que ver con la ampliación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el plazo para contestar una demanda que tramita por las normas del proceso ordinario es de 15 días. Lo mismo, sumario 10 días o sumarísimo 5 días. Si a mí el plazo ese, cualquiera de los 3 que les dije, me vence hoy, me venció hoy a las 2 de la tarde, ¿puedo presentarlo en otro momento? No, No, se puede. no. No, No, porque no ya se venció puede. el plazo. Ya venció el plazo. Y Pero tenés las primeras 2 horas del día no hay siguiente. una posibilidad de que el plazo de gracia. Tienen dos, no digo excepciones, pero 2 cosas que el plazo te lo alargan un poquito más. Uno tiene que ver con la distancia y el otro tiene que ver con el plazo de gracia. El plazo de gracia en Provincia de Buenos Aires son 4 horas del día siguiente hábil al día del vencimiento del plazo para realizar el acto procesal. Si a mí me vencía hoy el 10º día para contestar una demanda laboral, yo gozo de los 4 días, de las 4 horas del día siguiente hábil, es decir, mañana al mediodía se me vence el plazo para presentar la contestación. ¿Cuál es la razón de ser de todo eso? La razón de ser de todo eso es que yo el acto procesal lo tengo que llevar en la mesa de entrada de tribunales, reitero. Yo todo lo que les estoy diciendo es en situaciones normales. Después vamos a ver el tema de la tecnología. La actividad se debe realizar, o el acto procesal se debe realizar en la sede del tribunal. Tengo que ir a mesa de entrada y presentar el escrito de contestación de demanda. Si a mí me cierra a las 2 de la tarde, de las 14 horas hasta las 23:59, con 59 segundos, yo no puedo hacer nada. Entonces, por eso es que te conceden el plazo de gracia. Históricamente el plazo de gracia fue de 2 horas. Fue de 2 horas al día siguiente hábil, en nación y en provincia. Pero en provincia hace unos años se modificó a 4 horas. ¿Por qué? Porque 2 abogados que iban de un tribunal a otro, en el conurbano de Buenos Aires, se mataron en un accidente de tránsito. Entonces, pues tenían 2 vencimientos, y fueron, y chao. Ese hecho dio lugar a que en provincia de Buenos Aires sean 4 horas. En el federal son 2 horas. Así que si ustedes van con una contestación con plazo de gracia, y van a las 11 de la mañana pensando que tienen 4 horas y tienen que ir al federal, está mal, porque son 2 horas. Si abre a las 7:30, el plazo de gracia vence a las 9:30. En provincia, abre a las 8, vence a las 12. ¿Está? Ahora bien, yo les hago una pregunta.
Sí, Nación Andrea sigue siendo de 2 horas. Yo les hago una pregunta. Si ahora todas las presentaciones son electrónicas, ¿no? Y yo, ya sea aún con patrocinio letrado, por ejemplo, para contestar demanda, ¿no? Aún con patrocinio letrado, o como apoderado, o invocando el 48, yo tengo que contestar una demanda. Y lo puedo hacer en cualquier momento de las 24 horas con la máquina esta que tengo acá o en el estudio, enviando a través de mi token la contestación al órgano respectivo. ¿Tiene sentido el plazo de gracia? Y sí, porque No. te da No, no límite. tiene sentido. Bien. Y acá hay que hacer una diferencia. Yo coincido con que no tiene sentido, pero es ley. Entonces, al ser ley y no fue derogado, yo puedo ejercer la facultad, puedo realizar el acto procesal dentro del plazo de gracia establecido en la norma de referencia. Otra Tengo ampliación una- que se da, no tiene que ver tanto... ¿Quién habla? Acá yo, Silvero, hago una consulta. Silvero Vega Paulo. Sí, Diga. yo no conozco cómo es el sistema, no he trabajado con algún abogado. Consulto, cuando uno sube a la MEP, ¿eso le pone un cargo? O sea, si usted lo subió a las 10 de la No, noche, el cargo- ¿el sistema dice que lo subió a las 10? No. Eso ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando veamos el tema de forma, y veamos cargo, y veamos demanda, y todo eso. La fecha, vos vas a ver que en la MEP figuran 2 cosas. La fecha de presentación, que es cuando ustedes mandan, remiten el escrito, dice fecha de presentación, hora de la presentación, y te pone como que está pendiente. Es decir, se reenvió. Es como si vos cerrás los ojos, imaginate el papel que está en la mesa de entrada cerrada, así de este lado. ¿Me seguís? Pero se da esa fecha de presentación. Ahora, la fecha de recepción puede ser en un día, va a ser en un día hábil. A vos te van a tener por presentado en la fecha de presentación, pero el cargo lo vas a tener en la fecha de recepción, pero están a tu fecha de presentación. Entonces vos, el día sábado mandaste una contestación de demanda. Te va a decir fecha de presentación, es decir, cuando vos lo enviaste, día sábado 14 de marzo o 13, no sé cuándo fue, a las 18:03 horas. Pendiente te va a decir. El día lunes te metes al mediodía y te dice fecha de presentación 13 de marzo a las 18:03, fecha de recepción lunes 15 de marzo a las 10:12 minutos. Es decir, es cuando lo bajaron y ese va a ser el cargo que le van a poner. Pero la fecha que van a tener presente para que vos vean si vos realizaste el acto dentro de los plazos es la fecha de presentación. Porque vos fijate que si la fecha de presentación a vos te vence el plazo el día lunes al mediodía, la fecha de presentación es lunes 15 de marzo a las 11:59:42 está dentro del plazo. Por más que te lo reciban al otro día. ¿Me seguís, Silvero? Sí, perfecto. Listo. Eso igual lo vamos a volver a ver cuando veamos demanda, cuando veamos forma de los actos procesales. Bien. Otra ampliación. Consulta, ¿el Otra plazo de ampliación. gracia se puede pedir una sola vez o no? ¿Plazo de gracia una sola vez? No. ¿Por qué? Esto se me ocurre. No. No, preguntaba. El plazo de gracia es el porque plazo de gracia. No, No me Julieta, acordaba. no. El plazo de gracia no, lo que vos capaz que te estás confundiendo, que se pide una sola vez, es la invocación del gestor procesal en nación, que es por única vez. Pero el plazo de gracia es para cualquier acto procesal. Para cualquier acto procesal, ya sea contestar una demanda, ya sea... Es más, mirá vos, se aplica el plazo de gracia, Julieta, aún en el supuesto
de prescripción. Es decir, si a vos te prescribe la causa ayer u hoy y la presentás en la mesa receptora dentro de las 4 horas del día siguiente hábil, te lo tienen como presentado en término. Entonces, para la realización de cualquier acto procesal, se está el plazo de gracia, que son las 4 horas siguiente hábil. Perdón, las 4 horas del día siguiente hábil. Otro supuesto es el de ampliación de acuerdo a la distancia, y eso es el artículo 158. El artículo 158 establece que por toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento de juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje 100. Es decir, yo tengo que, por ejemplo, doy traslado de una demanda de daños y perjuicios que está tramitando acá en Mar del Plata a uno de los demandados en Buenos Aires que está a 400 kilómetros. ¿Qué plazo va a tener? 10 días hábiles para contestar la demanda. Daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Ahora, como está a 400 kilómetros, el 158 le da un día cada 200 kilómetros. Es decir, que va a tener 12 días hábiles para contestar la demanda. Y además va a tener el plazo de gracia, las primeras 4 horas del día siguiente hábil. Si está en Castelli, que está a 280 kilómetros de acá de Mar del Plata, o 150 kilómetros acá de Mar del Plata, tendrá un solo día, porque está mayor de 200 kilómetros, pero la fracción posterior a los 200 kilómetros es menor a 100 kilómetros. Si fuese el Lezama que está, o La Plata, que está a 354, ahí sí serían 2 días más, porque es fracción mayor a 100 kilómetros. ¿Se entiende lo que les dije? Es decir, un día cada 200 kilómetros o fracción mayor a 100. Pero esa fracción mayor tiene que ser posterior a esos 200 kilómetros. ¿Se pueden suspender o interrumpir los plazos procesales? Sí. Y esa suspensión o interrupción puede ser por acuerdo de partes, que es lo que vimos recién, o puede ser por una circunstancia, un hecho, caso fortuito o fuerza mayor, hasta en el artículo 157, que manden a interrumpir o a suspender el plazo. Ejemplo, dice en el tercer párrafo de 157, los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieran imposible la realización del acto pendiente. Yo les hago una preguntita. Vamos a suponer que no hay pandemia. No hay pandemia y esto es todo normal. Y ustedes están trabajando con patrocinio. Cuando no había pandemia, el patrocinio del escrito era en soporte papel y se debía presentar en la mesa de entrada del juzgado. Si eras apoderado o invocado C48, lo puedes mandar electrónicamente. Eso es antes de la pandemia. Con la pandemia es todo electrónico y lo que mandás es el escrito firmado por la parte en PDF. Cuando pase la pandemia vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tienen que interponer un recurso de apelación y, por ejemplo, en los viejos tribunales que estaban antes en Brown y Tucumán, te tomabas el ascensor. Y el juzgado estaba en una época en el 5º piso, ahora están todos ahí por calle Brown y están todos al alcance de la mano de las mesas de entrada, están todas abajo, o en el primer piso como máximo, así que este supuesto no se daría. Pero yo el supuesto que les comento tiene que ver con un caso de corte. Y se rompe el ascensor y vos te quedás adentro. Y eran las 11:15. Y el ascensor se rompió y vos estás adentro con el escrito y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y te abren el ascensor personal de mantenimiento a las 12:05. Se suspende de las 11:15 a las 12:05 el plazo, y esos 50 minutos
hay que sumárselo desde las 2:05 en adelante. Y yo creo que sí, Yo porque creo que sí es una también. circunstancia ajena a la persona. Debería, sí, correcto, Nazaret, sí, debería Dupont Perla también, correcto, está bien. Y eso es un fallo de corte. ¿Por qué le digo lo del fallo de corte? Había un litigio, se llama el minuto fatal. El minuto fatal. Hace poco, en la Corte de Provincia hubo un caso similar, pero le dijeron no porque fue una presentación electrónica, en donde la fecha de presentación, Silvero fue a las 12:01 minutos del plazo de gracia. Y el tipo, en la parte, aduce, mira el tipo, que bestia. La parte aduce que no podía mandar porque había complicaciones en la mesa virtual, en el token, en el sitio de la corte. Le dijeron, no, claro, tuviste todo este tiempo más plazo de gracia, está fuera del plazo de gracia. Pero en el minuto fatal de la corte, es una parte que interpone un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cuando interpone el recurso, se lo rechaza, se va en queja a la Corte. Ustedes saben que la queja se interpone no ante el organismo que rechazó el recurso, sino directamente ante el que yo quiero concurrir, en este caso la Corte. El tipo se mete en el ascensor en Buenos Aires y sufre una descompensación cardíaca. Va a la sala de primeros auxilios de la Corte, que hay en el edificio de la Corte, está todo bien, el tipo estaba obviamente desesperado por los plazos, y llega a las 9:36 minutos. Y se lo rechazan por extemporáneo. E interpone una revocatoria in extremis, diciendo, miren que yo a las 8:15 estaba en el edificio de la Corte y me agarró un patapúfete. Y lo acreditó con la entrada en la sala de primeros auxilios y demás. La Corte, a través de la revocatoria, una vez interpreta la revocatoria in extremis, da marcha atrás y dice, tiene razón, se suspende el plazo porque fue una circunstancia, un caso fortuito, entonces todo ese plazo por aplicación del 157 ter, que coincide el de provincia con el de nación, se suspende el plazo, por lo tanto, es interpuesto en tiempo y forma la queja, se hizo lugar a la queja, se hizo lugar al recurso extraordinario, y el tipo dio vuelta a todo. Tenía todo perdido y terminó celebrando, y el otro que tenía todo ganado, que ya había destapado el champán y todo, descorchado, terminó perdiendo. Bueno, este es un caso para ver el tema de la suspensión de los plazos procesales. Las otras divisiones que hay son, bueno, prorrogables, improrrogables, si se pueden prorrogar o no, esto lo vimos en el tema de acuerdo de partes, pero ¿está la posibilidad de que se prorrogue un plazo? Palacio habla solamente de un supuesto, y tiene que ver con el plazo para dictar una sentencia. Los plazos para dictar sentencia, ustedes saben, es de acuerdo, varía si es tribunal colegiado o juzgado de primera instancia, y si es un proceso de conocimiento ordinario, sumario y sumarísimo. Estamos hablando de sentencia definitiva. 40, 30, 10, 60, 50, 15, si es un tribunal colegiado. Si el juez no llega por el cúmulo de tarea al 167, le otorga la facultad de informar a esta circunstancia al organismo respectivo, y el organismo respectivo, en este caso la Corte, lo que hace, es prorrogar por un plazo que no puede exceder de 3 meses para que el juez dicte sentencia. Si dicta sentencia con posterioridad a ese plazo prorrogado, la sentencia es nula. Eso es lo que dice. Bueno, ese es el supuesto de prórroga por pedido del propio juez al organismo superior. Después están los plazos individuales y los plazos comunes. Los plazos individuales rigen o corren independientemente para cada una de las partes. Contestar demanda, con excepción del 342 que después se los vamos a leer. Contestar demandas, interponer un recurso, esos son plazos individuales. Una vez que yo soy notificado, comienza a correr el plazo a partir del día siguiente hábil al de la notificación. Pero también hay plazos comunes, por ejemplo el plazo de prueba o el plazo para alegar, son plazos comunes. Corren para todas las partes al mismo tiempo.
¿Cuál es la característica? Es que el plazo empieza a correr a partir de la última notificación. Ahí empieza a correr el plazo para todos. Y después están los plazos ordinarios y extraordinarios. ¿Por qué le digo, perdón, vuelvo atrás? Plazos individuales, por ejemplo, contestar demanda es un plazo individual. Pero el 342, fíjense lo que dice. Dice, demandados con domicilio en diferentes jurisdicciones. En caso que los demandados fueran varios y al menos uno de ellos se domiciliara fuera del departamento judicial o de la provincia, el plazo de la citación se reputará vencido para todos cuando venza para el domiciliado en mayor distancia o para el notificado en el último término. Pareciera que el plazo para contestar vence cuando es notificado el que está fuera del domicilio. Por las dudas, cuando les llegue a ustedes, por más que haya uno domiciliado en Buenos Aires o en Tucumán, ustedes cuenten de la notificación de ustedes. ¿Está? Plazo extraordinario y plazos ordinarios tienen que ver generalmente con la distancia y los actos procesales. Hay un plazo extraordinario, por ejemplo, si yo tengo un demandado que vive en el mismo departamento judicial que el actor, por ejemplo, acá en Mar del Plata, el demandado vive en Independencia al 2180 y yo vivo en Ascuénaga 1953, el plazo, y lo notifica una demanda, el plazo para contestar esa demanda es el que establezca el código. Si el demandado, en lugar de vivir en Independencia, en Mar del Plata, vive en Capital Federal, el plazo se va a ampliar de acuerdo al 158. Si vive en Formosa, el plazo se va a ampliar de acuerdo al 158. Si vive en Jujuy y en Ushuaia, se va a ampliar de acuerdo al 158. Pero si vive en España, el plazo es extraordinario y lo fija el juez. ¿Está? El plazo es extraordinario y lo fija el juez. Bien. Vimos punto 2. Vimos punto 1, actos procesales, concepto, contenido y clasificación. Recuerden, la clasificación fue un chino escuchar, pero es sencilla leer. Solamente hagan un cuadro sinóptico. Tiempo de los actos procesales, en primer lugar, mencionamos muy poco lo que era porque vamos a estar cuando demos demanda. Tiempos de los actos procesales, vimos días y horas inhábiles, cuándo se realizan, en qué día, en qué hora, y vimos los plazos y todos los supuestos y clasificación. Ahora tenemos que entrar a ver notificaciones. Esta clase de notificaciones que arranca y vamos a tener solamente 5 minutos, se va a desarrollar el día lunes, y una vez vencida la charla, arranca el práctico. Porque el práctico tiene que ver con notificaciones y también con nulidades. ¿Está? Lo que me interesa del práctico de notificaciones es que ustedes además vean cómo es una cédula y cómo se hace una cédula. Así que lo ideal va a ser que la doctora Arrieta, que va a estar a cargo, les abra el portal y vean directamente cómo trabajamos nosotros con los formularios y demás. ¿Está? Pero primero me van a tener que escuchar a mí, los veo re contento por eso, me van a tener que escuchar a mí todo el tema de las clasificaciones y demás. Bien, yo solamente voy a decir esto para dejar la puerta abierta para el tema de notificaciones. Las notificaciones son actos procesales de transmisión o de comunicación. Los actos procesales de transmisión pueden ser tendientes a que una parte o un tercero conozca lo pedido por la otra parte, entonces estamos hablando de traslado, o puede ser que ese acto de transmisión, ese acto procesal de transmisión, sea para que una parte o un tercero tome conocimiento de una resolución judicial en esta notificación. ¿Está? Bien. Cuando ustedes estudien notificaciones, van a ver que habla de concepto, lo primero. ¿Qué significa notificación? Van a leer un montón de definiciones y todas están bien. Pero notificación viene del notus, que es conocido, y facere,
que es hacer. ¿Qué significa? Que es hacer conocido una resolución a alguien. Andrea dice que se cortó. Va de nuevo. Notificación viene de notus, que es conocido, y facere, que es hacer. Significa hacer conocido, hacer conocer una resolución, en este caso, a las partes o a terceros. ¿Está? Habla de clases. Y yo les voy a decir que lo primero que voy a decir es que les voy a esbozar lo que dice el código y después vamos a hablar de notificaciones electrónicas, cómo se maneja hoy en día. Porque ahí están las acordadas. Pero primero vamos a la letra de la ley. Cuando ustedes estudien notificaciones, van a ver que está la notificación tácita, la notificación por cédula, personal, por carta documento, por correo electrónico oficial, por acta notarial, por la tácita, por radiodifusión, por edicto, hay un montón. Bueno, notificaciones, pregunta de examen. Notificaciones es pregunta de examen, así que estudienlo bien. Lo primero que tienen que hacer cuando estudien notificaciones y estudien clases, piensen en que hay dos sistemas nomás. Si decimos notificaciones, es hacer conocer una resolución. Los dos sistemas que establece la ley son estos. O la parte va al tribunal y se notifica, o el tribunal va al domicilio de la parte y notifica. ¿Está? Primer, dos grandes campos que vamos a hablar. O la parte va al tribunal y se notifica, o el tribunal va al domicilio de la parte y notifica. En este grupito donde la parte va al tribunal y se notifica, vamos a incluir al principio general, que es la notificación por Ministerio Legis, que es el 133. Vamos a incluir a la notificación tácita, del 134 y el 137. Vamos a incluir a la notificación personal. En este otro campo, en donde el tribunal va al domicilio de la parte, ya sea el real o el constituido, y lo anoticia de una resolución, o le hace conocido una resolución, vamos a poner a notificación por cédula. Puede ser electrónica, ya vamos a ver. Vamos a poner notificación por carta o documento, o telegrama. Vamos a poner notificación por acta notarial. Vamos a poner notificación por radiodifusión, vamos a poner notificación por televisión y vamos a poner notificación por edictos. Para mí también entra notificación mediante correo oficial. Pero como es tan diferente eso, correo oficial lo voy a sacar y lo voy a explicar con mayor desarrollo. ¿Está? Primero vamos a arrancar a leer y a estudiar estos dos campos que incluyen distintas clases de notificación. Vamos al primero, que tiene el principio general. Artículo 133. El 133 establece una presunción. La ley presume que usted, parte, va a ir los días martes y viernes a la sede del tribunal y se va a notificar de todas las resoluciones que no sean notificadas por sede. Perdón, acá veo que dicen que se tildó. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, todos me dicen que sí, Perla. No sé. Bueno, igual esto te queda grabado. Yo escucho bien, dice Manuela, así que capaz, Perla, puede ser que seas vos. Igual esto te queda grabado en YouTube. Principio general, artículo 133, y cortamos acá y continuamos el día lunes. El 133 dice, principio general, salvo los casos en que procede la notificación en el domicilio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado.
no se considera cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en secretaría y se hiciere constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que deberá llevarse a ese efecto. Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. Artículo 133 coincide con el de Nación. Pregunta de examen, esta es pregunta de examen. Y además es pregunta de examen la diferencia entre nación y provincia. Bien. Días de nota, es decir, ¿qué se entiende por ministerio legis? Te van a buscar la definición. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema funciona así. La ley presume que los días martes y viernes la parte concurre al tribunal y se va a notificar de todas aquellas resoluciones que no proceda la notificación por cédula. ¿Está? La notificación por nota figura, es así. Si la resolución tiene fecha de lunes, ustedes quedan notificados el martes. Si la resolución tiene fecha de miércoles o jueves, ustedes quedan notificados el viernes. Si la resolución tiene fecha de martes, ustedes quedan notificados el viernes. Si el día viernes es feriado, ustedes quedan notificados el día siguiente hábil, es decir, el lunes. Y empiezan a correr los plazos a partir del día siguiente de la notificación. ¿Cuál es la diferencia con Nación? Que en Nación vos quedás notificado cuando uno es feriado el día siguiente de nota. Es decir, el día lunes en Nación y en provincia se notifican, si es por nota la notificación, el martes. Si es de fecha miércoles o jueves, el viernes. Si es martes, el viernes. Si es viernes, el martes se van a notificar. Ahora, en provincia, si la resolución es de fecha miércoles, te notificás el viernes, pero el viernes feriado, te notificás el día siguiente hábil, es decir, el lunes. En Nación, si la resolución es de fecha miércoles, te notificás el viernes, pero el viernes feriado, te notificás el siguiente día de nota, es decir, el martes. ¿Está? Bueno, chicos, 9:35, vayan leyendo, por favor, notificaciones, lean acordada 3845, acordada 3397, acordada 3991, acordada 3997. Eso nos va a servir mucho para la clase del día lunes. Ha sido un gusto, espero que no se hayan aburrido conmigo y nos vemos el día lunes. Gracias, los saludo. Chao. Chao, gracias. Gracias, profe. Dale, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, Hasta gracias. el lunes nos vemos.